La grabación también. Ok, ya están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, profe, ya se ve. Ok, ya estoy acá viendo también la pantalla. La pantalla es muy pequeña. ¿Lo puedo hacer más grande? A ver, configuración. ¿Qué podemos hacer? Configuraciones, tenemos configuraciones. Juego, moderador, cámara, levantar mano. Puedo compartir. Control de visualización. Ok, ya encontré. Ok. Ustedes saben cómo modificar para que puedan ver la pantalla completa. Ya encontré ahí en la parte derecha. Bueno, de hecho la puedo compartir acá con ustedes también. Creo que es muy buena la idea de compartirlo así, porque se hace un bucle. Bueno, yo vi que en esta parte se pueden ver los controles de visualización. Entonces pueden darle un zoom, pueden acercarlo, pueden establecerlo más a una relación 1 a 1 o un mejor ajuste. Entonces ahí le pueden mover para que vean más la presentación. Ok, este paper que tengo acá es sobre, ¿dónde está mi curso? Sobre análisis simbólico de circuitos, dice, mediante técnicas de análisis nodal modificado. Y este es el análisis que yo les comentaba que pues se utiliza por excelencia para resolver los circuitos de forma pues bastante cordial, bastante rápida y utilizando pues software para resolver un conjunto de ecuaciones que en dado caso, bueno, pues son ecuaciones o un conjunto de matrices. Entonces ese se los voy a compartir, se los voy a pasar. ¿Cómo se los paso? En el grupo que tenemos de Teams, ahí puedo subir yo material sin problema. En el de Blackboard no tengo idea muy bien cómo subir material para compartir, creo que solamente es por secciones, pero bueno, lo puedo poner en el de Teams. O igual, inclusive enviarlos por correo. Entonces, acá nos dice que es del Departamento de Electrónica y Tecnología de los Computadores de la Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, en España. Se presenta nueva herramienta para la resolución de circuitos electrónicos mediante la técnica del análisis nodal modificado, ANM. En inglés es al revés, es MNA, Modified Nodal Analysis, y que nos permite obtener las expresiones matemáticas para el cálculo de los voltajes y corrientes de manera simbólica para circuitos electrónicos. Utilizando la herramienta matemática, puede ser cualquier software, no hay problema, como herramienta docente multiplataforma que permite el aprovechamiento de su capacidad de análisis simbólico para la obtención de las expresiones de magnitudes que caracterizan la operación del circuito electrónico a partir de la descripción topológica del circuito. Eso es algo interesante y es lo que estamos haciendo nosotros. A partir de la descripción topológica del circuito, obtenemos las ecuaciones, se resuelven y nos permite tener los resultados automáticos y compactos en circuitos con un número alto de componentes. ¿Sí? Entonces, este método que les estoy mostrando y que vamos a utilizar, pues se puede aplicar para circuitos muy pequeños o circuitos muy complejos también. Nos menciona que la obtención simbólica de esas expresiones de voltaje y corriente en circuitos con muchos componentes ha sido siempre un proceso complejo que demandaba gran cantidad de recursos computacionales y básicamente la aparición de simuladores de circuitos como SPICE, Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis, simplificó mucho el problema de diseño de circuitos. ¿Okay? Entonces, no voy a leer toda la parte introductoria, me voy a ir a la parte que nos interesa de ver cómo está funcionando. Entonces, generalmente se forman, o las herramientas forman una descripción topológica a partir de lo que se conoce como el netlist del circuito. ¿Okay? Ese netlist del circuito nos dice cómo están conectados cada uno de los elementos. Entre el nodo 1 y el nodo 2 existe una resistencia de 10 kΩ, por ejemplo.
entre el nodo 0 y el nodo 1 existe una fuente de voltaje con un valor de 10 volts. Y así van cada uno de los elementos describiéndose por nodos y por tipo de elemento. ¿Sí? Y entonces, pues, el simulador pues ya sabe que corresponde a una resistencia que está conectada de tal punto a tal punto, ¿sí? Con tal valor. Entonces, tenemos muchos simuladores que menciona acá, que introducen la posibilidad de análisis simbólico. ¿A qué se refiere con análisis simbólico? Bueno, el análisis simbólico es aquel que, pues viendo un circuito, una topología de circuito, donde solamente hay componentes, fuentes de corriente, de voltaje, resistencias, capacitores, indicadas solamente como R1, R2, C1, C2, V1, V2, sin tener valores numéricos, podemos obtener nosotros las ecuaciones que describen al circuito. Y entonces, posteriormente, cuando nosotros asignemos valores a esos elementos, pues se puede resolver de forma numérica. ¿Sí? Pero entonces, muchas veces nosotros trabajamos con análisis simbólico, necesitamos saber cuál es la expresión que encamina un voltaje, una corriente. Entonces, esos son algunos de los que se pueden utilizar. Hay bastantes. Y lo interesante acá es la técnica utilizada. El análisis automático de circuitos electrónicos, tanto en su vertiente numérica como simbólica, ha estado caracterizado por la técnica utilizada para establecer el sistema de ecuaciones que gobierna el comportamiento del circuito, ¿sí? Lo que hemos estado haciendo. Existen dos métodos bien diferenciados: el análisis nodal modificado, ¿sí? Que es el que se utiliza, y el sparse tableu, ¿sí? Que es el que mencionamos la vez pasada. Entonces, acá están sus referencias, la 3 y la 5. Ahorita buscamos cuáles son esas. Dado que los creadores de SPICE utilizaron el primer método, que es el análisis modificado, y la trascendencia que ha tenido históricamente el simulador, lo hemos elegido para la implementación de nuestro análisis simbólico. Entonces, el método del análisis nodal modificado nos permite describir un circuito lineal, ¿ok? Ojo, debe ser lineal. Bueno, vamos a ver que podemos hacer algunas opciones, como un sistema de ecuaciones lineales representado por la ecuación 1 que aparece acá. ¿Sí? Esta ecuación 1 es una matriz A por X igual a Z para n nodos y m fuentes independientes de voltaje. ¿Sí? Entonces tenemos nodos y fuentes de voltaje. Y la forma, pues, está establecida de esta sección. Tenemos cuatro submatrices: G, B, C, D, un vector de voltajes, las ramas, me parece, corrientes y voltajes nodales. Entonces, nos dice que esta representación, de esta forma, AX igual a Z, donde nos dice que la matriz A, pues, corresponde a estas submatrices G, B, C, D. El vector X, pues, está en función de los voltajes, y el vector Z está en función de las corrientes y las fuentes. Entonces, dice, en caso de introducir en el circuito amplificadores operacionales ideales y o fuentes controladas de voltaje o de corriente, el valor de M se vería incrementado dependiendo del tipo de fuente. ¿Sí? Entonces, está simulando solamente la parte de que yo tengo nodos y fuentes independientes de voltaje. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos 5 nodos y las fuentes. Entonces sería una matriz de 5 por 5. Pero si yo tengo una fuente de corriente, bueno, pues aumentaría una dimensión más. Sería de 6 por 6. Y por cada elemento que tenga fuentes controladas, ya sea de voltaje o de corriente, vamos a incrementar un renglón y una columna más. ¿Sí? Entonces, nos menciona acá que G, esta matriz G, es una matriz de conductancias de tamaño n por n, de n nodos. Los elementos se obtienen de las derivadas de las ecuaciones de Kirchhoff de voltajes con respecto a los voltajes nodales. Esta submatriz B es una matriz de tamaño n por m, donde m es el número de nuevas variables. ¿Sí? Entonces tenemos nodos y nuevas variables. Esas nuevas variables, bueno, pues van a ser las fuentes controladas de voltaje o corriente, y que aparecen al introducir los amplificadores operacionales o generadores de voltaje
ya sea dependientes como independientes. Entonces, también se obtienen a partir de derivadas de las ecuaciones de Kirchhoff de voltajes con respecto a las nuevas variables. Esa submatriz C es una matriz de tamaño m por n, cuyos elementos se obtienen a partir de las derivadas de las nuevas ecuaciones introducidas con respecto a los voltajes nodales. Finalmente, esa submatriz D de tamaño m por m, cuyos elementos contienen derivadas de las nuevas ecuaciones respecto a las nuevas variables. V es el vector de n voltajes nodales, J es un vector de m nuevas corrientes de malla introducidas, y es un vector de corrientes de excitación, ¿sí? Y finalmente E es el vector de las fuentes de voltaje de malla mencionada acá. Entonces, el sistema de ecuaciones que describe el circuito queda representado en una ecuación, la ecuación 1, ahorita la checamos. Bueno, de hecho la ecuación 1 es esta que tenemos acá. Queda así el circuito representado por estas matrices y que nos da pues la idea de todo lo que tenemos. Lo van almacenando en una estructura de datos, ¿okay? Y finalmente se procede a la resolución simbólica utilizando las incógnitas, donde pues utilizan esa instrucción para resolver esas ecuaciones. Son ecuaciones lineales, entonces ese programa de matemática tiene este apartado de solución lineal de la matriz A con respecto a Z. ¿Sí? Entonces, A con respecto a Z para que nos dé las variables X, que son las variables de interés. Entonces, acá se representa un circuito, a modo de ejemplo, donde pues se han realizado las submatrices GBCD correspondientes a los casos de fuentes dependientes de tensión controladas por corriente y de voltaje que añaden más complejidad al sistema de ecuaciones circuitales. Entonces, es algo más o menos de lo que se trabaja. Nosotros tenemos un sistema de n por n ecuaciones, que son los elementos normales, pero cuando nosotros agregamos fuentes, ya sea de voltaje controlada por corriente, o en este caso, de voltaje controlada por voltaje, lo que se van a añadir al final van a ser unas ecuaciones extras. En el caso de una fuente de voltaje controlada por corriente, se van a añadir dos renglones y dos columnas más, ¿sí? Que corresponden a la posición de los nodos en los que está la entrada y la posición de los nodos donde están las salidas. Las vamos a ver más adelante, por ejemplo, en n más y n menos, tenemos acá puesta la corriente I sub k, que viene acá, entra en el nodo más positivo y sale en el nodo negativo. Entonces tenemos más y menos. Y para este caso también, bueno, tenemos una ganancia H que está en esta parte de la corriente, menos H. Bueno, más adelante vamos a explicar bien cómo colocar este tipo de tablitas para los datos que se consideran no compatibles. Entonces, por cada uno de estos elementos que encontremos nosotros, pues vamos a agregar más columnas y más filas. En el caso de esta fuente de voltaje controlada por voltaje, solamente se agrega una fila más y una columna. Entonces son analizadores simbólicos y bueno, la idea es que se haga de forma sistemática, así como el algoritmo que se presentaba la vez pasada. Y bueno, esta es en función de un simulador como tal. Se definen cada uno de los sistemas y eso es lo que me interesa a mí. Entonces, por ejemplo, el análisis que se hace es de esa topología que tenemos acá. Esa topología pues tiene varios elementos, ¿okay? Tiene resistencias, fuentes, capacitores y amplificadores operacionales, que básicamente son fuentes de voltaje controladas por voltaje, ¿sí? Con una alta ganancia. Entonces nosotros lo que hacíamos primero es llevar esto a su forma topológica, ¿no? Ver cuántos nodos tenemos e ir escribiendo cada una de las funciones, relaciones. Bueno, pues los simuladores lo que hacen, como el caso de SPICE, es también hacer básicamente eso, pero ellos lo hacen en función de los nodos en los que están conectados, el valor de los elementos y qué elemento es. Por ejemplo, acá podemos ver que me dice, tenemos Bain, ya sabemos que es una fuente de voltaje, con esa definición de Bain, y me dice que está conectado entre el nodo 10 y el nodo 0, y que tiene un valor de 1 volt. Entonces lo puedo ver acá. Esta fuente llamada Bain
está conectada entre el nodo 10, el nodo 0, y tiene un valor unitario. Luego dice que hay una resistencia denominada R3, que está entre el nodo 10 y el nodo 1, y que tiene un valor unitario. Entonces, entre el nodo 10 y el nodo 1 aparece esta resistencia R3 con un valor unitario. Y así nos vamos viendo cada uno de los nodos y qué elemento va apareciendo. Entonces, ese es el netlist de nuestro sistema. Una vez que ya introducimos eso, bueno, pues el simulador pues debe de acomodar todas las matrices que previamente se determinaron. Entonces, tenemos un conjunto de matrices. Teníamos 4, la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D. ¿Okay? Entonces, esa es la ecuación básicamente. Voy a subirle la ecuación 1 que se mostraba acá. ¿Okay? Es esta matriz, donde acá la matriz A pues tiene 4 submatrices, ¿okay? Que se deben de formar nuestra posición X y Z. Entonces, una vez analizando el circuito, lo que se realizó es la obtención de esas matrices. Y acá tenemos. La matriz A es la más completa, que es la que me manifiesta pues todos los elementos, los no compatibles. Y acá pues estamos viendo que estas matrices, la C y la D, en su mayoría pues está formado por ceros y algunos unos, ceros y unos. En su caso esta D está completamente formada por ceros. Entonces, esta matriz, pues me da toda la información del sistema, es la matriz A, junto con estas relaciones. Me dice que yo tengo 10 nodos, ¿okay? Entonces voy a encontrar 10 voltajes nodales, y además, pues tengo estas corrientes también, que están denominadas corriente de entrada, corriente del OPAM 1, del OPAM 2, del OPAM 3, del OPAM 4, ¿okay? Y su relación con respecto a los voltajes que yo conozco, que en este caso, pues solamente es el voltaje de entrada que tenemos acá. Entonces, estas ecuaciones, que es más o menos lo que hemos estado haciendo, a partir de la topología del circuito, encontrar, pues, la forma matricial de leyes de corrientes y voltajes de Kirchhoff. Entonces, teniendo ya este acomodo, pues, se le da la instrucción al simulador, con la instrucción de linear solve, que resuelva en función de la matriz A y el vector Z que tenemos, para que me encuentre, pues, las variables X, que son estas de acá. Realizando esto, bueno, pues nos va a aparecer que pues las salidas las podemos tener de acá. Entonces, acá está desplegando salidas con respecto a diferentes voltajes. Por ejemplo, me dice que tenemos la salida del voltaje 3, la salida del voltaje 7, en el voltaje 5 y en el voltaje 9. Y entonces, esas salidas que nos dan son funciones de transferencia de filtros. ¿Okay? Ese análisis es un filtro complejo. Y esa sería la función de transferencia que me da para alguna de esas variables que tenemos acá. Esta es para otra que tenemos de este lado. Entonces, la idea es, a partir de un circuito, que si lo vemos acá y hacemos el cálculo a mano, pues es un circuito bastante complejo. Con el método tradicional, sí lo podemos hacer, pero nos llevaría muchísimo tiempo, porque pues hay que ver cada uno de los voltajes acá y ver las funciones y las que se retroalimentan. Entonces, sí lo podemos hacer, no digo que no, pero nos va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, con este método de la parte de la formación del tablero y el método nodal modificado, lo único que hacemos es evaluar en cada uno de los nodos las posiciones, los elementos que tenemos, formamos nuestro conjunto de matrices, resolvemos los conjuntos de matrices y ya estamos aptos para saber el voltaje en cualquier punto. Entonces, con respecto a la referencia, claro, que es la Tierra, acá me están dando el voltaje en este punto, en este otro punto de acá, en este punto de acá y en este punto de acá. Y entonces, cada una de esas opciones que yo selecciono, bueno, pues me van a dar una función de este tipo, que es una función de transferencia. Comento, si lo hacemos a mano, para cada una de ellas va a ser una operación completa, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el voltaje en este punto, tengo que analizar todo el circuito de una forma. Si yo quiero saber cuál es el voltaje en este, bueno, pues nuevamente tengo que analizar el circuito, su forma general. Y utilizando esta metodología, bueno, basta con que una vez yo obtenga todas las ecuaciones, el circuito la resuelva y le pida al simulador que me dé, pues, cada una de las salidas que corresponden. Y entonces, bueno, acá nos menciona que el esfuerzo computacional, el algoritmo se utiliza para la rotación simbólica,
se tienen para el filtro Salven Key diferentes incógnitas de 7, 11, 15, 35 y hasta 46. Hicieron varios circuitos. ¿Sí? Entonces, pues yo puedo resolver desde una incógnita hasta muchas, ¿no? Acá en este caso dice 46 incógnitas se están resolviendo. ¿Qué tiempo se tarda en formular la resolución? Bueno, en el mayor de los casos 6.6 segundos y una simplificación que lleva 1829 segundos y una simplificación completa de 3.500, no, de 35.097 segundos, que si lo trasladamos a tiempo, pues es nada, ¿no? Entonces es más lo que nos tardamos nosotros en definir las conexiones de nuestro circuito. De esa forma está conectado en tal, que en lo que resuelve pues todo esto el circuito. ¿Por qué? Porque directamente nos va a dar estas ecuaciones y las va a resolver. Y entonces la idea de nuestro curso pues es hacer básicamente lo mismo. Ver el circuito como tal, como está acá, definir el conjunto de ecuaciones de esta forma y resolverlo para tener pues ya dadas cada una de pues en este caso los voltajes nodales. Entonces les voy a compartir para que lo vayan revisando un poquito y las referencias que habíamos mencionado, creo que eran la 3 y la 5, que estaban puestas acá del análisis. Si no mal recuerdo, les dije que eran la 3 y la 5. ¿Dónde lo leí? Ok, vamos a ver la 3 y la 5. Ajá, acá están. Análisis nodal modificado, la 3, y el Sparse Tableau, el 5. Entonces, la del análisis nodal modificado, él lo toma de esa literatura. La aproximación del análisis nodal modificado para el análisis de redes. Entonces, podemos también buscar este paper y se los puedo compartir para checar. Vamos a ver qué nos habla acá. Y la 5, que es la de la formación del tablero, Shell Python, de Sparse Tablero Approach to Network Analysis and Design. Entonces, el aproximamiento del tablero de Sparse para el análisis y diseño de redes. También vamos a poder abrirlo acá. Son documentos pues ya viejitos, este es del 88, no del 71, por ejemplo, dice. Entonces, son análisis que se han venido dando desde hace mucho tiempo, pero que pues ha ganado más el análisis tradicional. Entonces, ese es del 71 y el del análisis nodal modificado que tenemos acá es del 75, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que estos métodos sean nuevos, sino que pues no han sido ampliamente utilizados. Utilizados en el contexto educacional para la formación de ingenieros en la parte, pues acá de México sobre todo, porque en otros países sí los utilizan. De hecho, estos análisis, como mencionaba el documento, son la base principal para la resolución de circuitos en los programas de simulación. Entonces tenemos Intersection on Circuit System. Ok, bueno, yo las puedo descargar más adelante y se los puedo enviar también. Pero si se dan cuenta, León Ochoa, que son los que, o es el que implementó este tipo de cuestiones. Y el otro del tablero, tenemos pues otras cosillas también. Ok, yo me encargo de descargar estos artículos. La web nos da acceso, solamente que necesito meter credenciales y ahorita no tengo configurado todo eso para descargar esos artículos. Ok, dejando un poquito de lado esta parte que es lo que me interesaba que vieran, cómo es que llegamos a tener solamente las ecuaciones y resolverlas, pues vamos a realizar ejercicios. Entonces, voy a abrir el programa para escribir. Moji se llama. Ya lo instalé hace rato. Y había hecho un archivo la vez pasada, entonces yo recuerdo que lo guardé. Déjenme buscar dónde está guardado. Entonces, esto lo vamos a ver. Y ¿dónde lo guardé? En no están documentos.
Entonces, con documentos acá. Ups. Sí, ups. Acá está, no dice tablero. Entonces, ¿cómo quedó esto? Ok, ese es el ejercicio que habíamos realizado la vez pasada. Me parece que la resolución de esta tablet no está bien, déjenme checarlo, porque se ve muy chico acá. Esta es la pantalla número 3, y si está la resolución está bastante mal. Ok, listo, cambiamos resolución y ya se ve mejor. Ok, entonces este fue el ejercicio que hicimos la vez pasada, donde partimos prácticamente, partimos del hecho de que nos dieron una topología así, ¿sí? Y pues obtenemos lo que son las ecuaciones para leyes de voltajes de Kirchhoff que aplican a cada una de las ramas, ¿sí? En su forma básica, y leyes de corrientes de Kirchhoff que aplican a cada uno de los nodos. Entonces, lo primero es ver esa topología, llevarla a su forma de árbol, una topología, donde colocamos nodos, ramas, asignamos hipotéticamente las referencias de voltaje, y a partir de esas referencias de voltaje asignamos el sentido de las corrientes. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo esto, desarrollamos KBL para cada una de estas ramas, ¿sí? Como con respecto a las referencias de voltaje que yo he elegido, donde el voltaje que aparece con la referencia positiva, pues debe de ir al inicio, y el voltaje que va con la referencia negativa, bueno, pues debe ir al final con una resta. ¿Sí? Entonces, formamos cada uno de los voltajes de nuestros elementos, ¿sí? Con leyes de voltaje de Kirchhoff. Y luego aplicamos leyes de corriente de Kirchhoff a cada uno de nuestros nodos, donde lo que vemos es el sentido de las corrientes, y tomamos como positivos las que entran y como negativos las que salen. Y tenemos nuestro conjunto de ecuaciones. Y eso ya nos describe cómo está conectado nuestro circuito. ¿Sí? Lo podemos llevar a la forma matricial, también lo que son las de voltajes y las de corrientes. ¿Sí? Entonces, llevándolo a su forma matricial, lo habíamos usado acá abajo. ¿Se dan cuenta? Básicamente era lo mismo. Es plasmar esto en esta matriz que tenemos acá, ¿sí? Donde pues solamente vamos indicando valores unos y menos unos con nuestros voltajes nodales que tenemos acá. ¿Sí? Restamos la parte de los voltajes que ya habíamos puesto acá y lo igualamos a cero. ¿Sí? Era sencillo. Y en la parte de corrientes de Kirchhoff, bueno, lo que hacemos también es plasmar directamente esto acá. Número de nodos con respecto al número de ramas. Y colocamos unos y menos unos, de acuerdo pues a lo que tenemos acá, y el número de corrientes e igualamos a cero. Entonces, vamos a realizar un poquito más de ejercicios de estos. Y el siguiente punto que habíamos realizado, partíamos ya de un circuito ahora sí que nos daban qué elementos están, ¿no? Entonces pasábamos a la forma topológica, que era la misma del anterior. Ya habíamos definido las referencias de voltaje, las direcciones de nuestras corrientes. Habíamos obtenido, pues, nuestra matriz de voltajes de Kirchhoff y nuestra matriz de corrientes de Kirchhoff. Era lo mismo. Entonces, ya teníamos definido cómo estaba conectado. Ahora era resolver qué es lo que está conectado. Y para resolver eso de qué es lo que está conectado, bueno, pues nos vamos a cada una de las ramas que tenemos acá y ahora sí las comparamos con el circuito original que nos da. Entonces nos vamos y vemos la rama número 1. La rama número 1 corresponde a esta fuente de voltaje. Y lo que tenemos que hacer es escribir cada uno de las relaciones de estos elementos en forma de voltaje. ¿Sí? Entonces la representación eran funciones de rama con respecto a voltajes. Voy a poner acá. Vamos a seguir con funciones de rama
con respecto a los voltajes. ¿Sí? Y entonces, para el caso del elemento llamado resistor, la función de rama con respecto al voltaje, pues quedaba de esta forma. El voltaje es igual a la corriente por el valor de la resistencia. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Y en forma gráfica también lo habíamos visto. Entonces acá lo que hacemos, como todos estos elementos son resistencias, pues es ir colocando una ecuación que corresponda con respecto al voltaje, el valor de la resistencia y la corriente. ¿Qué corriente? Bueno, pues la corriente que pasa por cada uno de esos elementos. ¿Qué valor de resistencia? Bueno, pues el valor que corresponde a cada uno de estos elementos también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el caso del branch 2, que es el elemento que está conectado en esta parte, teníamos esta resistencia que tiene 2 ohms. Sabíamos que en este branch pasaba la corriente también determinada corriente I2. Entonces la ecuación nos quedaba de esta forma. El voltaje 2, que es el voltaje de este elemento, es igual a la corriente por la resistencia. El valor de la resistencia es de 2 ohms multiplicado por la corriente que es I sub 2. Y así habíamos puesto para cada una de ellas. Para el elemento 3, bueno, pues va a ser 3 veces la corriente I3. Para el elemento 4, iba a ser 4 veces la corriente I4. Tenemos acá. Para el elemento 5, iba a ser 5 veces la corriente I5. Y para el elemento 6, 6 veces la corriente I6. Entonces, esto que estamos definiendo, pues ya nos dice qué es lo que está conectado. Entonces, este conjunto de ecuaciones, ya si la resolvemos, en forma general, pues nos va a dar como respuesta, ¿qué nos va a dar como respuesta? Bueno, pues nos va a encontrar cada uno de los voltajes nodales y las corrientes de las ramas y los voltajes de las ramas. Entonces, si lo resolvemos, lo voy a poner acá abajito, vamos a encontrar E1, E2, E3, V1, V2, V3, V4, V5, V6 y finalmente todas las corrientes I1 hasta la corriente I6. ¿Okay? Entonces, si yo resuelvo esas ecuaciones, voy a encontrar todas estas variables, que pues son todas las que están dentro de mi circuito. Y eso es pues la idea a lo que queremos llegar nosotros, a resolver todas las variables. Pero bueno, el análisis nodal modificado que les mencionaba hace rato, hace una simplificación porque me dice, ¿sabes qué? Pues a mí lo que me interesa es encontrar solamente los voltajes nodales. Y a partir de esos voltajes nodales yo puedo encontrar todos los demás, las corrientes por cada elemento, que son estas corrientes, estos voltajes de cada elemento, y las corrientes también de cada elemento. ¿Por qué? Bueno, les explicaba la vez pasada, en este garabato que ni se entiende así, que si yo quiero saber cuál es, por ejemplo, la corriente que pasa por este elemento, o más bien el voltaje que pasa por este elemento, pues yo puedo definir eso en función de los voltajes nodales. El voltaje 1 menos el voltaje E3. Entonces, si hago esa relación E1 menos E3, pues me va a dar el voltaje de este elemento que es sub E3, y hacemos la cuenta y nos da exactamente esto. Ahora que yo ya sé cuál es el voltaje que pasa por este elemento, pues puedo obtener cuál es la corriente. Y la corriente la obtengo igual aplicando ley de Ohm, donde yo sé que es el voltaje sobre la resistencia. Y entonces tomo ese voltaje de ese elemento, lo divido entre el valor de resistencia que es 3, y obtenemos la corriente de acá. ¿Sí? Entonces, pues es más fácil solamente encontrar tres incógnitas y posteriormente a mano poder resolver las demás. O, pues, si gustan de una vez encontrar todas las variables de nuestro sistema. Ok, entonces, pues vamos con ejemplos, vamos a hacer dibujitos, a ver qué se nos ocurre poner. Vamos a poner varias fuentes, varias resistencias conectadas de diferente forma. Entonces, más o menos, vamos a conectar acá uno, otro. Podemos poner una fuente por acá también, menos más, otra resistencia, una más acá. Vamos a cerrar este sí, y podemos poner otra más acá. Ok, es un circuito pues un poco complicado, tiene varios elementos. Es más, para hacerlo más
bonito, vamos a ponerle otra fuente acá. Son fuentes de voltaje independientes y vamos a ponerle que este sea más este y menos este de acá. Ok, no le vamos a dar valores numéricos o sí le damos valores numéricos como quieran. ¿Qué dicen? ¿Le damos valores numéricos o no? No, no le damos. No, ok. Así está bien, así para que cuando vayamos a ver cómo se resuelve en MATLAB sea de forma simbólica y después ya se le asignan valores. Entonces vamos a decir que este es V1, este es V2 y esta es V3. Y pues todas son resistencias. Entonces vamos a decir que este es R1, este va a ser R2, este va a ser R3, de arriba vamos a decir que es R4 y este es R5. ¿Sí? Ahí tengo mi circuito. Necesito determinar cuántos nodos tengo y cuál va a ser mi nodo de referencia también. Bueno, voy a hacerlo grande y ahorita lo disminuimos. Entonces, ¿cuántos nodos puedo identificar en este circuito? Voy a poner otro color. Vamos a ponerlo con azulito. Bueno, con verde los unos dos nodos para que resalte. Puedo ver que yo tengo un nodo acá, ¿okay? Que conecta lo que son estos elementos. Tengo otro nodo acá que me conecta esos tres elementos. ¿Sí? Tengo otro nodo acá que me conecta estos dos elementos. Tengo otro nodo acá abajo que me está conectando estos dos elementos. Y este nodo de acá que me conecta estos tres elementos. Y finalmente este nodo de acá que me conecta estos dos elementos. Entonces tenemos otro acá. Y tenemos otro acá. ¿Cuántos son? 2, 4, 6 nodos. ¿Se dan cuenta? Tenemos 6 nodos. ¿Sí estamos bien hasta ahí, el número de nodos? Entonces, es lo primero que necesito, identificar el número de nodos. ¿Va? Entonces, una vez que identifico el número de nodos, necesito también seleccionar un nodo de referencia. Entonces, con respecto a qué quiero medir mis voltajes. Vamos a seleccionar este de en medio. Es más, vamos a seleccionar este de acá. Este va a ser mi nodo de referencia, ¿ok? Es el que yo elijo. Y los voltajes nodales van a estar referenciados a este nodo. Entonces, vamos a tener este voltaje con respecto a este, con respecto a acá, aquí, con respecto a este y este. Listo. Entonces, vamos a declarar que estos son, pues, nuestros voltajes nodales. Vamos a decir, este es el voltaje nodal E1, este va a ser E2, este va a ser E3, vamos a ir por abajo, E4, y este va a ser E5. ¿Ok? ¿Todos vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces, Profe, la pregunta, sí, adelante. no, nada, que sí vamos bien, profe. Ok, perfecto. La pregunta, ¿quieren que dibujemos el árbol del gráfico o trabajamos directamente en este que está acá? No, vamos a dibujarlo mejor y posiblemente con práctica van a ver que no es necesario tampoco ya ni dibujarlo. Pero sí vamos a dibujarlo en este momento. Entonces vamos a plasmarlo. Y básicamente, si se dan cuenta, pues queda igual, ¿no? Solamente que eliminamos los elementos y se quedan solamente las ramitas. Entonces, ahora sí lo voy a hacer más pequeño. Y ya pusimos cuáles son los voltajes nodales, cuál es nuestro nodo de referencia. Ok. Entonces voy a dibujar los nodos igual del mismo color, en verde. Tenemos 1, 2, 3, para que se queden pues, con la misma forma. 1, 2 y 3. ¿Okay? Y voy a colocar pues lo que son mis ramas. Básicamente pues quedaría igual mi dibujo así, ¿no? Las ramas, quedan los cuadraditos y arriba tenemos uno más. Ahí están mis ramas. ¿Okay?
Voy a colocar los mismos datos de los nodos E1, E2, E3, E4, E5. Y este es el nodo de referencia. Entonces ya tengo mi forma topológica y ahora voy a colocar pues las referencias de voltaje para cada uno de los elementos. Como yo sé que son elementos resistivos, bueno, pues ya sé que la corriente va en sentido de más a menos, excepto en lo que son las fuentes, como son elementos activos, la corriente debe ir de menos a más. ¿Okay? Entonces, las fuentes ya me determinan cuáles son esas referencias de voltaje. Eso no lo vamos a cambiar. Entonces, para el primer elemento, que sería la fuente 1, este es el positivo, este es el negativo. Para la fuente número 2, que es esta de acá, pues acá tenemos que este es negativo, este es positivo. Para la fuente 3 que tenemos acá, nos dice que este es negativo y este es positivo. ¿Vale? Y voy a colocar la referencia de una vez para esas fuentes. Voy a ponerle con otro color. ¿Qué color será bueno? Morado. Ok, entonces como ya definí que esas son fuentes, yo sé que el sentido de la corriente para esta, por ejemplo, es para acá. El sentido de la corriente para la segunda es en esa dirección, menos más. Y para la tercera debe ser en esta dirección. ¿Okay? Son elementos activos y la corriente entra por la terminal negativa. ¿Okay? Van de menos a más. Y todos los demás son resistencias. ¿Okay? Son elementos pasivos donde la corriente debe ir de más a menos. ¿Cómo defino el sentido de esa corriente? Bueno, pues yo puedo colocar cualquier referencia. A mí se me ocurre poner acá que este es positivo y este es el negativo para ese elemento. Se me ocurre decir que para la R1 también va a ser este positivo y este negativo. De hecho, vamos a ponerlo acá arriba. Positivo, negativo. ¿Sí? Para concordancia. Para la resistencia, por ejemplo, esta R2, puede decir que este va a ser, ahora yo quiero que sea positivo y este negativo. ¿Sí? Entonces, una vez voy poniendo las corrientes, como se me están encimando, ya no voy a corresponder. Entonces, para la resistencia R1, que es esta de acá, yo puse positivo y negativo acá. ¿Sí? Entonces, el sentido de la corriente va en esta dirección. Para lo que es la resistencia R2, yo puse que es positivo acá y negativo acá. Si se dan cuenta, está cambiado el signo con respecto a las fuentes, pero no hay problema porque yo estoy ubicando este elemento. Estos ya están puestos. ¿Sí? Entonces, ojo en eso, no hay problema de que sean diferentes, solamente pues me debo de colocar en mi elemento y decir que la corriente va en el sentido adecuado, ¿no? En este caso, pues va hacia abajo. Ya terminé ese elemento. Para este elemento, vamos a decir que va voy a decir que este va a ser, para que vaya en el mismo sentido de ese que va así, voy a hacer que este sea positivo. ¿Qué hice? Voy a decir que este va a ser positivo y este va a ser negativo, ¿ok? Entonces el sentido de la corriente para esa resistencia va a ser para acá. Entonces, se dio que todas las corrientes las puse en ese sentido, ¿sí? Que es más o menos lo que se hace en el análisis de mallas. Pero no hay problema si los ponemos al revés, ¿eh? Entonces, para el elemento de acá arriba dijimos que es positivo y negativo, entonces la corriente va en este sentido. Y nos falta este último elemento, que es R5, y vamos a dejar así como está más y menos. Voy a poner otro color. Entonces, recuerden que son suposiciones, yo los puedo cambiar solamente manteniendo la relación del sentido de la corriente. ¿Okay? Entonces vamos a decir que es más o menos. Entonces también se coincidió que van las corrientes así, ¿no? Como el sentido de la malla. Independientemente, como les comento, yo las puedo poner como sea, porque lo que estoy haciendo son poner yo las referencias hipotéticamente. Entonces ya tenemos. Pero vamos a subrayar cuál es cada rama. Entonces vamos a decir que este va a ser el branch 1.
¿Sí? Este va a ser el branch 2. Ahí no se ve el 2. El branch 3. Así vamos a poner este que es el 4. Acá arriba vamos a poner que es el 5. Este va a ser el 6, el 7 y el 8. ¿Okay? También se dan cuenta, los puse de forma indistinta. Cualquier nombre, ¿no? A cualquiera. ¿No? Voy a subrayar acá, este es el nodo E1, E2 y el nodo E3. Entonces, lo que hice fue, de ese circuito, llevarlo a su forma topológica, donde lo único que veo son nodos, ramas, sentidos de corrientes y referencias de voltajes. ¿Sí? Entonces, voy a copiar este y lo voy a poner en otra hoja. Y vamos a trabajar sobre ese mismo. Y este lo vamos a acomodar para que se vean los dos, cómo quedó de uno hacia el otro. Ok. Este lo podemos hacer más grande. Este no lo podemos hacer más grande. Entonces lo que hicimos fue pasar de uno hacia el otro. ¿Sí? Pero si dan cuenta, con la práctica, ya no va a ser necesario dibujar todo esto, porque pues lo tenemos acá y solamente podemos ir rayando en cada uno de estos el sentido. Ok, ya que tenemos la forma topológica, pues vamos a aplicar leyes de voltajes de Kirchhoff y leyes de corrientes de Kirchhoff. Tengo 8 elementos conectados, sí son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos y 3 nodos. Entonces vamos a poner, tenemos branches 8, nodos igual a 3. Entonces, para el caso del conjunto de ecuaciones de voltajes de Kirchhoff, pues tendré 8 ecuaciones, porque esas van con respecto al número de ramas. Ley de voltajes de Kirchhoff. Rama 1, rama 2, rama 3, rama 4, rama 5, rama 6 y ahorita colocamos las demás. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues nos vamos a cada uno de los branches y para el branch 1 vamos a decir que es el voltaje 1. ¿Okay? ¿Dónde está el branch 1? Está en esta zona. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, que para este branch 1, la diferencia de potencial con respecto a la referencia va a ser el voltaje nodal E1 menos 0. Entonces tenemos E1 menos 0, pero ya se queda como E1 directamente. Para el branch 2 vamos a decir que es el voltaje 2 del elemento 2. Y el branch 2 está acá. ¿Entre qué nodos está? Entre el nodo E1 y el nodo E2. Entonces el voltaje va a ser, pues ese básicamente. E1 menos E2. Para el branch número 3 vamos a decir que es el voltaje 3 del elemento 3. Y ese es el que está acá. Y yo definí que el voltaje pues va de este positivo hacia este negativo. Entonces va a ser el voltaje nodal E2 menos el voltaje nodal E5. E2 menos E5. Para el branch número 4, que es el que está acá abajo, yo definí que el voltaje va de esta terminal positiva hacia esta que es 0. Entonces sería el voltaje nodal E5 menos 0. Entonces el voltaje 4 básicamente es el voltaje E5. Muy bien, E5. Para el voltaje del branch 5, la rama 5, ¿dónde está? La rama 5 es la que está acá arriba.
y yo dije que este era positivo y este era negativo, entonces el voltaje va a ser E1 menos E3, el voltaje nodal E1 menos el voltaje nodal 3. Para el caso del elemento 6, donde está, es este de acá, y ya estaban definidos porque esas eran las fuentes, entonces el voltaje para esta fuente va a ser E3 menos E2. ¿Por qué? Porque recuerden que acá está definido el potencial positivo, ¿sí? Y acá el negativo. Entonces, E3 menos E2. E3 menos E2. Voy a hacer más pequeño esto para escribir las otras ecuaciones. Me quedan 6, branch 7 y branch 8. Ok, entonces para el 6, para el 7. El branch 7 es este de acá y también era una fuente de voltaje que ya está definida. Entonces, vamos a tomar el positivo y acá el negativo. Va a ser el voltaje nodal E5 menos el voltaje nodal E4. Entonces, el voltaje 7 va a ser E5 menos E4. Voy a pintar bien ese 5. Listo. Y finalmente para el elemento 8, el voltaje 8, la rama 8, branch 8, ¿dónde está? Es este de acá. Y yo definí el voltaje positivo acá, que sería el voltaje nodal E3, y el negativo E4. Entonces me quedaría E3 menos E4. Listo, he terminado de escribir las 8 ecuaciones de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Para este circuito. Entonces ya están mis ecuaciones. Voy a hacerlas un poquito más grandes. Bueno, las voy a dejar así, al último las hago más grandes para que tenga espacio en esa zona para dibujarlas de corrientes, ¿sí? Entonces, ahora me vengo a escribir leyes de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuántas leyes de corrientes de Kirchhoff debo de escribir? Bueno, pues van a ser 3 porque solamente tengo 3 nodos. Entonces vamos a poner el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Y vamos a cambiarle, pues en azul también que se puede. Otro colorcito. Aprovechando que tengo colores, y allá en clases presenciales solamente uso 3 colores que son los que me dan: negro, rojo, verde y azul. Acá tenemos muchos, entonces vamos a ponerles con este naranja. Ok, entonces me fijo, me voy al nodo 1, es el de acá. En este nodo voy a cambiar el color del láser para que también se distinga. Vamos a ponerlo con azulito. Ok, estoy en el nodo 1 y necesito ver cuántas ramas están conectadas. Bueno, pues se conecta esta de acá y esta de acá. Son 3. Entonces debo 3 Profe, por... una pregunta. Sí, ¿No dime. no son 5 nodos? No. 5 nodos. Sí. Una pregunta. ¿Es E1, E2, E3, Ah, sí, E4 perdón. Sí, sí, y claro, E5? claro. Ah, Sí, bueno. sí, sí, correcto, correcto, sí. Se me Sí, fue, nada más vi los rápido, pero estamos acá los de abajo, ¿no? De hecho, pues estamos escribiendo estas ecuaciones en función de estos nodos. Sí, gracias, gracias. Acá le puse 3 y por eso me guié que eran 3. Pero no, sí tienes razón, son 5, ¿no? De hecho, están puestos ahí. Y fui yo, se me pasó subrayar estos. Entonces son 5 ecuaciones que vamos a necesitar: 4 y 5. Gracias. De hecho, iban a salir ahorita si los íbamos a checar. Ok, entonces, ok, nos situamos en el nodo 1 y revisamos cuántas corrientes tenemos conectadas, cuántas ramas. 1, 2, 3. Ok, pues vamos a escribir cada una de esas ecuaciones. Para irlas poniendo, lo más adecuado es ir tomando el orden, es decir, el subíndice de cada una de las ramas. Entonces, este es 1, este es 2 y este es 5. Bueno, pues van a ir en ese orden. Para la rama 1,
la corriente entra al nodo va a ser positiva. Entonces vamos a tener la corriente I1. ¿Ok? Para la rama número 2, la corriente sale, entonces va a ser negativa. Y va a ser una corriente negativa, menos I2. Y para el caso de la corriente de este elemento, I5 va a ser también negativa porque está saliendo del nodo, ¿no? Está saliendo de este nodo. Entonces va a ser menos I5. Y esto va a ser igual a 0. ¿Okay? Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff aplicada al nodo número 1. Me voy al nodo número 2, que es este que subrayé acá. Y a este nodo se conectan 1, 2, 3 ramas. Nuevamente, en orden sería B2, B3 y B6. La corriente B2 está entrando, va a ser positiva. La corriente B3 va a salir, es negativa. Y la corriente 6 también sale, es negativa. Entonces me queda la corriente I2 menos la corriente I3 menos la corriente I6. Esto es igual con 0. ¿Okay? Ahí está la segunda ecuación. Nos vamos al tercer nodo, que es el que tenemos acá. Y en este nodo están conectadas ¿cuántas ramas? Bueno, tenemos 1, 2 y 3. Checamos el orden, este es 5, este es 6 y este es 8. Pues así van a estar conectadas entonces. La corriente I5 entra al nodo, va a ser positiva. La corriente 6 entra al nodo, va a ser positiva. Y la corriente 8 sale del nodo, va a ser negativa. Entonces nos queda corriente I5 más la corriente I6 menos la corriente I8, y esto es igual con 0. Vamos al nodo número 4, que es el que está acá abajo, y en este nodo tenemos conectadas dos ramas solamente, 1 y 2. ¿Okay? B8 y B7. Por orden, iría B7 primero, está saliendo del nodo, va a ser negativa, y B8 está entrando al nodo, va a ser positiva. Entonces queda menos I7 más I8. Y esto es igual con 0. Y finalmente, el nodo número 5, están conectadas tres ramas, 1, 2 y 3, que son B3, B4 y B7 por orden. B3 es positiva porque está entrando, B4 es negativa porque está saliendo del nodo, y B7 es positiva porque está entrando al nodo. Entonces nos queda I3 menos I4 más I7, y eso es igual con 0. Y ya hemos escrito entonces leyes de corrientes de Kirchhoff para esa topología. Voy a hacerlos un poquito más pequeños. Okay. Y lo vamos a llevar para allá. Y lo podemos hacer un poquito más alto. Entonces, hasta este momento ya tengo ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, donde tengo un conjunto de 13 ecuaciones, ¿okay? De B más N. ¿Okay? 8 de este lado de Kirchhoff y 5 de este lado de, 8 de voltajes y 3 de 5 de corrientes. Son 13. Con esto he descrito cómo está conectado mi circuito. Ahora necesito saber qué es lo que está conectado en mi circuito. Y para eso, pues, debo hacer la relación de rama de cada uno de esos elementos que tenemos acá. Y nuevamente, voy a hacer un poquito más pequeño y ahorita lo hago grande para que se pueda poner todo junto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Escribir nuevamente 8 ecuaciones de rama. Entonces, vamos a cambiar los colores. ¿Dónde está? Uy, se cayó. Se me cae la tablet. Vamos a poner otro colorcito. Vamos a ponerle, ¿cómo le ponemos ecuaciones de rama? O funciones de rama. Funciones, ecuaciones. Vamos a ponerle ER.
ecuaciones de rama. Entonces, para este caso, pues necesitamos escribir 8. Vamos a poner en azul esto. Nuevamente, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y ahorita escribo las demás. Y todas deben estar en función de voltajes, ¿eh? Ojo. Esa es la condición que estamos trabajando ahorita. Entonces, básicamente, este va a ser V1, V2, V3, V4, V5, V6. Igual a algo, ¿no? Este 5 no me gustó. Y hubiera cambiado el color. No sé si puedo cambiar el color con estos que ya he seleccionado, ¿sí? Más, agrupar, cambiar estilo. A ver, cambiar estilo. Sí, perfecto. Vamos a ponerle color rojo, verde. Naranja. Estilo. Vamos a ponerle su naranjita. Ah, pero ya había ocupado naranja. Bueno, es igual. No pasa nada. Ok, entonces, ahora sí, voy al branch 1, pero ahora sí necesito ir a mi circuito original. Y en el branch 1, yo veo que tengo una fuente de voltaje. La función de rama de esta fuente de voltaje, pues nos dice que el voltaje 1 debe ser igual al voltaje 1. ¿Okay? Esa es mi función de rama. ¿Por qué? Porque yo sé que el voltaje, bueno, de hecho no vamos a poner V1 acá. La función de rama me dice el voltaje para esa fuente es un voltaje constante que vale V1, ¿okay? Porque no dimos valor. Esa es mi función de rama para V1. V1 es igual a V1. En este caso coincidió por el nombre que tiene la fuente. ¿Okay? Pero pudo haber sido voltaje de entrada, ¿no? A lo mejor le puse acá Vend, entonces acá sería Vn también. Para el caso del branch 2, el branch 2 es este que tenemos de este lado, y es esta resistencia, la R1. Entonces sabemos que en función de mi función de rama, para esa resistencia va a ser pues la corriente por la resistencia. En este caso, ¿qué corriente y qué resistencia? Bueno, la corriente 2, porque es el branch 2, y el valor de la resistencia va a ser R1. Entonces vamos a colocar I2 por R1. Para este caso es I2 por R1. Este me aparece 2. I2 por R1. ¿Okay? Y entonces vamos al branch 3, que sería, ¿cuál es? Este que está dibujado acá, que es la resistencia R2 con la corriente 3, ¿okay? Del branch 3. Entonces, para ese sería I3 por R2. I3 por R2. Nuevamente este 2, no se ve bien. R2. Vamos al branch 4. El branch 4 es el que dibujé acá abajo. Y esa es una resistencia también que se llama R3. Entonces, sería la corriente 4 por la resistencia 3. Corriente 4 por resistencia 3. Vamos al branch 5. El branch 5 es el que está acá arriba y es la resistencia que tenemos acá. Entonces sería la corriente I5 por la resistencia 4. Corriente I5 por resistencia 4. El branch 6 es el que tenemos acá y es una fuente de voltaje. Entonces ya está directamente. El valor de esa fuente de voltaje sería V2. ¿Sí? Es el valor de esa fuente constante.
Entonces, de este lado, V6 es igual a V2. Pero para no tener ese problema de V1, V2, que no corresponde y nos podemos confundir, ese valor V2 es diferente de este valor V2 que tenemos acá. Entonces, para no confundir eso, vamos a cambiarle los nombres a esas fuentes. En lugar de llamarlas V1, V2, vamos a ponerles otro nombre. ¿Sí? ¿Con número romano? Sí, cualquier otro nombre para que no se confundan, ¿no? Con los que tenemos. Pero acá, por ejemplo, vamos a ponerle V diagonal 1, más rápido también. Estaban en color, bueno, vamos a ponerlos en color naranja. V diagonal 1, V diagonal 2, V diagonal 3. ¿Qué? Porque recuerden que esos son valores constantes, que son diferentes a los valores de los voltajes de cada uno de los elementos que tenemos acá. Es un valor numérico al final. O alguna otra anotación, la que se les ocurra, también no hay problema. El chiste es no confundirse con esos voltajes que tienen la misma letra, pero son diferentes, ¿no? Entonces, este es V diagonal 1, este es V diagonal 2. Y me faltan otras dos ecuaciones. ¿Estoy hablando? Y acá entonces ponemos el branch 7 y el branch 8. Ok, entonces el branch 7, vamos a nuestro circuito original. El branch 7 es el que está aquí abajo y corresponde nuevamente a esta fuente de voltaje que es de valor V diagonal 3. Entonces vamos a ponerle acá. Y este es voltaje 7 igual a V-3. Y finalmente el branch 8 que es V8 y que corresponde a ¿cuál rama? A esta que tenemos de este lado y corresponde a la resistencia 5 con la corriente 8. Entonces es I8 por R5. Ok, y entonces ya hemos escrito las ecuaciones de cada uno de los elementos. Las ecuaciones de rama en función de los voltajes que hemos estado estableciendo. Y así vamos a acomodarlo acá bonito. Vamos a hacerlo más grande para que se vea en toda la hoja. Y esto vamos a pasar por acá. Y podemos hacer pues más grande el circuito, ¿no? La topología que tenemos. O incluso copiar el otro que teníamos, que era el original. Vamos a ver el original, que es este de acá. Lo podemos copiar. Vamos a seleccionar estos. Los mandé muy lejos. Ok, entonces ya tenemos pues todas las ecuaciones necesarias para resolver. Entonces la idea ahorita es poder escribir las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que me dicen cómo está conectado mi circuito, utilizando ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, de esa forma. Y las funciones de rama, o ecuaciones de rama, que me dice qué es cada uno de los elementos. Entonces, estas ecuaciones me dicen, ok, la rama 1, B1, es una fuente de voltaje con valor constante
que vale V-1. El elemento que tengo acá en esta rama, que es V2, bueno, pues resulta que es una resistencia con valor R1. El elemento que tengo en esta rama, que es V5, bueno, pues resulta que si yo veo esta ecuación de rama, es una resistencia con valor R4. Y si yo veo el elemento de la rama 7, bueno, pues resulta que el elemento de la rama 7, viendo esta ecuación de rama, es un voltaje constante con valor V diagonal 3. Y si me voy a este branch, que es el branch 3, ok, digo, ¿qué elemento tengo ahí? Bueno, pues viendo esta ecuación de rama, resulta que el elemento es una resistencia con valor R2. ¿Cómo sé que es una resistencia? Bueno, porque ya vimos que el elemento que me relaciona voltaje y corriente, pues es el resistor, ¿no? Y va a tener pues esta función. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta este punto? No, profe, todo bien. Todo claro, ¿No? profe. No, profe. Ok, entonces si se dan cuenta es una forma sistemática que estamos trabajando y si la seguimos así paso a paso, no vamos a tener ningún problema. Está súper sencillo. A lo mejor ahorita pues nos vamos llevando tiempo porque vamos poniendo el ejemplo, vamos haciendo pues el dibujo gráfico del árbol separado, pero eh, directamente del circuito nosotros podemos obtener todo esto, información. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo puedo poner ya los nombres de los nodos, puedo decir, ok, este va a ser el elemento 1, el elemento 2, 3, 4, 5, y directamente ir escribiendo esta relación. Pero eso es con práctica, como les comento. Necesitamos práctica. Ok, vamos a poner otro ejercicio y vamos a desarrollar nuevamente pues las ecuaciones. Lo que me queda es enseñarle cómo resolver, ¿no?, esas ecuaciones en MATLAB. De hecho, pueden ir buscando también cómo poder resolver esas ecuaciones. Hay una instrucción que es solve equation, algo así, me parece. Ay, no soy muy seguro, pero ahorita lo buscamos también. Como les comento, no he podido instalar mi MATLAB, no tengo una licencia oficial de la universidad y de hecho estuve metiéndome a la página para ver si teníamos convenio, pero no, para usarlo en línea, pero no, necesito una licencia forzosa. Entonces, uno de los requisitos que me hicieron en el proyecto, donde voy a participar, bueno, ya estamos participando, y que por eso tuve que cambiar el sistema operativo, bueno, particioné un sistema operativo llamado CentOS 7, que es base de Linux, es que pues no podíamos tener ningún producto craqueado, ¿no? En nuestra versión de Windows, porque nos revisan. Entonces nos vamos a conectar nosotros a un servidor para que nos dé una licencia, podamos utilizar un software específico, pero en las letritas del acuerdo dice que ellos pueden revisar nuestro sistema, qué software estamos utilizando también y que debe de ser todo genuino. En caso de que estemos utilizando alguno craqueado, bueno, pues vamos a tener problemas y nos pueden retirar la licencia de ese software que estamos utilizando. Entonces, para no tener problemas, pues he desinstalado todo lo que tengo yo craqueado, que básicamente era todo. Bueno, no todo, algunas cosas básicas. Entonces ahorita estoy buscando la forma de tener el MATLAB o con licencia. Pero no se preocupen, próximamente lo voy a resolver y ya podemos checar. Profe, en Symbolab se pueden resolver matrices de 10 por 10. La otra vez Sí, estaba curioseando. sí, en cualquier sistema, ¿no? Pueden utilizar cualquier software. Lo que pasa es que yo pues estoy habituado a utilizar MATLAB, ¿no? Ahí es donde yo sé cómo funciona y cómo está, ¿no? Por eso yo les comentaba del uso de MATLAB. Pero también está Maple, que es simbólico 100% y también se puede resolver, ¿no? Pero bueno, como yo ya sé cómo se resuelve MATLAB, por eso les explicaba en MATLAB. Pero lo pueden resolver en cualquier otro, si ustedes utilizan cualquier otro. No hay ningún problema. Todos vamos a tener el mismo resultado. Son las mismas ecuaciones, solamente pues el software que lo resuelve es otro. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a dibujar otro. ¿Qué se les ocurre? Que pongamos más fuentes, más resistencias. ¿Qué podemos poner?
Bueno, ahorita vamos a hacer otro con fuentes de voltaje nuevamente y resistencias, y posteriormente vamos a utilizar otros elementos de circuito para ver cómo quedaría formado, ¿no? Pues ahorita los básicos son con resistencias. Entonces, vamos a poner varias fuentecitas de voltaje. Y vamos a poner resistencias, ¿sí? Inclusive podemos hacer combinaciones raras. Vamos a ponerle acá otro. Okay. Ese circuito que acabo de dibujar, si yo lo analizo con el método tradicional, es un circuito, pues sí, complejo de resolver. Entonces, con el método que estamos trabajando, pues va a ser relativamente sencillo porque necesitamos pues sacar sus ecuaciones solamente. Y voy a colocar las referencias, ¿no? Más o menos. Vamos a ponerle más o menos. Para las fuentes de voltaje siempre necesitamos tener nuestras referencias. Ok. Entonces, vamos a colocarle ahora sí valores numéricos. Vamos a decir que este es 2 volts, este es 5 volts, 6 volts y 8 volts. Son valores que se me están ocurriendo, puede ser cualquiera. Y de las resistencias, pues también les voy a poner valores numéricos. Como 5 ohms, 8 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 9 ohms, 7 ohms, 6 ohms. Vamos a decir que esta también es de 5. Y esta va a ser de 8 ohms. Ok, entonces es un circuito que se me ocurrió. Y como les comento, analizándolo de la forma tradicional sí nos lleva un poquito pues, de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer primero? Identificar cuántos nodos tengo. ¿Sí? Entonces voy a hacer acá, tenemos uno. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. De este lado. ¿Dónde más tenemos nodos? ¿Dónde más tenemos nodos, jóvenes? Tenemos acá. Tenemos acá. Pero también tenemos acá. También tenemos acá. También tenemos acá. Y también tenemos acá. Lo que de hecho sería este uno. Por la forma que está dibujada. A lo mejor no se puede ver. Lo vamos a bajar un poquito acá. Ya podemos ver esas resistencias. Vamos a redibujarlas. Entonces, tenemos acá, y creo que ya, ¿no? Sí coinciden conmigo que tenemos, ahí está, tenemos todos esos nodos. Vamos a ir revisando. Comencemos por acá. Este nodo que marqué está juntando estos dos elementos. Entonces sí corresponde al nodo. Este que puse acá está juntando estos tres elementos. Corresponde a un nodo. Este que tenemos acá está uniendo estos dos elementos. Corresponde a un nodo. Este nodo que marqué acá está uniendo estos dos elementos. ¿Sí? Este que marqué acá está uniendo estos dos elementos. Este que está une estos dos elementos. Acá me faltó otro que une estos dos elementos. Acá me faltó otro que une estos dos elementos. Este que tenemos acá abajo une estos tres elementos. Este que tengo acá une estos tres elementos. Este que tengo acá une estos dos elementos.
Este de acá une estos dos elementos. Este que tengo acá une estos dos elementos. Este de acá une estos dos elementos. Este de acá une estos dos elementos. Y ya son todos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y ahora vamos a elegir un nodo de referencia. Puede ser cualquiera. No hay problema. Pero, a ver, ¿qué les parece si elegimos este de acá? Este va a ser nuestro nodo de referencia. ¿Ok? Entonces, todos los voltajes que yo voy a medir van a estar con referencia a este. La fuente de voltaje, si lo mide acá, va a estar con referencia a este, o si lo mido acá, con referencia a este. ¿Vale? Entonces, ese es mi nodo de referencia. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Tenemos un chorro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nodos. 13 nodos. ¿Y cuántas ramas tenemos? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4. Ah, bueno, otra cosa, también, bueno, lo dibujé súper mal, porque pues ya sabemos que las fuentes solamente tienen dos terminales, ¿no? Y acá yo puse tres que están conectados, y en este lado también puse tres que están conectados, ¿no? De hecho, cuatro. Entonces está mal dibujado esta parte, y esta también. Entonces déjenme redibujarlo. Esta fuente va a estar arriba. También a lo mejor, y no me dijeron, ¿no? Se ve raro eso. Hay que tener cuidado con ese aspecto también. Vamos a ir más bajo. Esa era de 2 polos. Entonces voy a redibujar esas fuentes porque pues sí están mal colocadas, ¿no? Las referencias deben estar, son 2 puertos solamente los que tienen fuente y he puesto de 3. Fue la emoción de estar dibujando ahí, así algo rápido, bonito. Bueno, complicado, ¿no? Complejo más que nada. Entonces esta va a estar acá arriba, más o menos. Entonces este es el nodo de unión. Y entonces ahora sí se nos van a lucir los nodos porque sí, fue mi error mío. Y apenas vi, menos, más. Y este va a estar acá. ¿Sí? Y este se va a venir acá. Y esta la vamos a poner también, esta la vamos a poner acá abajo. Menos. Menos y más. Este son el menos. Voy a borrar estos códigos que había puesto y ahorita checamos cómo nos vuelve a quedar. Y no me dijeron, también estaban viendo y no me dijeron. Más o menos. Ok, ahora sí, no, me faltó la de abajo. Eso también tiene 3, ¿no? Entonces voy a moverlo un poquito más. Vamos a moverlo por acá. Ahora sí. También ese no corresponde, ese no corresponde. ¿Sí vieron lo que hice? Nuestros elementos tienen 2 puertos solamente, pero yo a las fuentes estaban llegando tres conexiones, que no se puede, ¿no? Entonces, nuevamente, ahora tenemos acá nodo. Este es un nodo completo que une todos esos elementos. Este es otro nodo que tenemos acá. Y este es otro nodo que tenemos acá. ¿Okay? Ahora sí, ya están los nodos completos. Entonces, el de referencia vamos a dejar el mismo, el del centro. Ya tienen todos los valores, este es 5. Y ahora sí vamos a enumerarlos, ¿no? Vamos a decir, ese color. Así vamos a decir, este va a ser el nodo E1, nodo E2, E3, vamos al orden, E4, E5, ese E5 pues ya es 0 prácticamente,
es 0 volt, es el de referencia. Entonces, este va a ser E5, E6, E7, dije E no 6, E7, E8. ¿Okay? Tengo 8 nodos que ya están definidos. ¿Y cuántas ramas tenemos? Bueno, tenemos tantas ramas como número de elementos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 elementos, ¿no? No sé si conteste, ya no me acuerdo. 13 elementos o 14 si es que no conteste. Entonces es un circuito pues bastante grande y bastante complejo. Entonces dijimos que tenemos nodos igual a 8 y ramas, branches. ¿Cuántos? Si me hacen el favor de contarlos. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 13. Entonces necesito escribir 13 ecuaciones de Kirchhoff, 8 ecuaciones de, 13 ecuaciones de ley de voltajes de Kirchhoff, 8 ecuaciones de ley de corrientes de Kirchhoff y aparte 13 ecuaciones de rama. ¿Ok? Es lo que necesitamos hacer. Entonces, bueno, pues, ay, ya se cayó la tablet. Siguiendo la metodología que estábamos viendo, pues vamos a dibujar nuestro gráfico, nuestro árbol. Y vamos a poner entonces, puede ser de esa forma o puede ser con cualquier otra forma y que vaya uniendo, pero bueno, la idea es que también tenemos casi la misma, ¿no? Un nodo, otro nodo cam, otro nodo cam, otro cam, otro cam, cam, otro cam, otro cam y otro cam. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están todos los nodos. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Ahí están mis 8 nodos, ¿no? Y el de referencia. Entonces, este yo sé que es el de referencia, que va a valer 0 volts. Y de ahí están conectados mis ramas. Entonces, este está conectado así. Voy a colocar otro color que se vea más. O bueno, lo hacemos más grueso. Tenemos este acá. Este conecta acá. Este conecta con este baja. Pues todos son cuadraditos, ¿no? Nos damos cuenta, todos son cuadrados. Excepto de los que tenemos ahí en medio. Y este conecta con este acá. Y este conecta con este acá. ¿Okay? Ahí está la topología. Ellos sin elementos, solamente la forma topológica, ¿no? El árbol topológico. Generalmente se llama gráfico de árbol porque estamos poniendo los puntos y las ramas. Vamos a colocarle los nombres de los nodos a cada uno. E1, E2, E3, E4, E5. Profe, De ahí, sí. ¿no conecta, por así decirlo, recto hacia abajo una de las ramas que está en diagonal? A ver, ahorita lo checo, déjame terminar de colocar. E6, E7 y E8. De esas que tenemos acá. Ajá, A ver, pero veamos. hacia abajo. Esta 4 viene conectada del nodo de referencia hacia el nodo E7.
viene esta, ¿no? De Según 0 yo, falta una a rama de voltaje, sí, ¿no? exacto, este falta. Tienes toda la razón, nos faltó ese. Nos faltó acá este que es 7. Y entonces esta es la fuente, el branch, esa es la resistencia que va para acá abajo. De esto va para allá y se conecta acá. ¿Ok? Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya estamos? ¿Ahora sí? A ver, Sí, revisen, profe. jóvenes. Sí, ¿verdad? Ya Sí, está. profe. Ok. Entonces, ya tenemos esta topología. Vamos a definir el sentido, las referencias de voltaje y el sentido de las corrientes. ¿Ok? Este es 2. Entonces, voy a colocar directamente el de las fuentes. ¿Ok? Entonces, las fuentes de voltaje, vamos a ocupar color naranjita. Vamos a ocupar un verde para que se sobresalte más. Las fuentes de voltaje son esta de acá. Y de entrada ya tiene referencia más, menos. Por lo tanto, la corriente va en el sentido hacia arriba, de menos a más. ¿Sí? Y pues vamos a decir que ese es el branch 1. De entrada. Creo que voy a colocar con este otro. Me permite subir mejor. Cambio de color. Ok, ahí está el branch 1. Entonces, ¿qué otra fuente tengo? Tengo esta de acá. Y la referencia también es, ahora es al revés, es menos más. Por lo tanto, la corriente pues debe de ir hacia abajo. Voy a decir que ese va a ser el branch 2. Luego otra fuente de voltaje es esta que tengo acá, que viene acá de este lado y tiene sus referencias también positivo y negativo en el mismo sentido. Más menos, de color. Más menos, por lo tanto la corriente debe de ir hacia arriba. Y este va a ser el branch 3. Entonces, si se dan cuenta, no estoy tomando, bueno, estoy colocando el nombre de los branches como yo quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas voy a encontrar esos elementos. Y la última fuente es la que tenemos acá abajo, que no habíamos puesto. Y este tiene referencias ya también establecidas, más, menos. Por lo tanto, el sentido de la corriente va hacia la izquierda. Y ese va a ser el branch 4. Que ya terminé las fuentes, todo lo demás, todas las demás branches son resistencias. Y entonces yo puedo elegir cualquier referencia, ¿no? Entonces voy a decir que este va a ser más, menos. Tomando en cuenta eso, la corriente debe de ir en ese sentido. Y este le vamos a decir que es el branch 5. Voy a este de la izquierda, que es esta resistencia. Y tomando en cuenta que quedó acá menos, pues vamos a seguir con este, ¿no? Vamos a decir que este es menos, este es más. Por lo tanto, la corriente para este elemento va de más a menos, va hacia la izquierda. Y ese es el branch 6. Vamos con esta resistencia de acá, este elemento. Vamos a dejarle esa referencia que tiene ahí, así como positivo acá y negativo acá. Y con eso entonces la corriente va hacia la izquierda. Y ese sería nuestro branch 7. Luego vamos con el de acá. Y bueno, quedó positivo y acá negativo, vamos a dejarlo así. Positivo y negativo acá. Por lo tanto, la corriente la estoy definiendo hacia la derecha. Y ese es el branch 8. Vamos con este elemento de acá,
tengo acá un menos y un más, vamos a dejarlo así, sin ningún problema. Más, menos. Por lo tanto, la corriente, pues, va hacia arriba, ¿no? De más a menos. Y ese sería el branch 9. Vamos con este elemento que tenemos acá. Tenemos acá más y menos. Vamos a dejarlo así. Más y menos. Por lo tanto, la corriente debe de ir hacia abajo. Branch 10. Tenemos este elemento de acá. Acá no tenemos signo, acá tenemos positivo. Vamos a ponerle este que sea negativo. Entonces recuerden que nosotros podemos poner cualquier signo, no hay problema. Solamente hay que seguir la convención de corriente, ¿no?, que hemos establecido. Entonces la corriente en este caso va hacia abajo, de más a menos. Este es el branch 11. Y que nos faltan este de acá y este de acá. Entonces vamos con este de acá. Tenemos acá menos y menos. No hay problema, vamos a decir que este es menos y este va a ser más. Por lo tanto, la corriente para este va hacia arriba. Y yo la determino hacia arriba. Branch 12. Y el último, que es el que tenemos abajo, la resistencia de 9 ohms. Tenemos acá signo positivo y negativo, vamos a trabajarlo así. Entonces este va a ser positivo y este va a ser negativo, nuevamente acá. Por lo tanto, la corriente va hacia la izquierda. Y este es el branch 13. Ok, ya he escrito entonces pues el árbol de cómo está conectado. Y ahora lo que necesitamos es aplicar leyes de voltajes y leyes de corrientes de Kirchhoff y la relación de rama para la función de rama, ¿sí? La función de rama para cada uno de esos elementos. Y ahora sí comenzamos. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cuántas ecuaciones voy a tener? Bueno, pues necesito tener 13 porque son 13 elementos. Branch 1, branch 2, branch 3, 4, 5, 6, 7 y colocamos ahorita los demás. Ok, a cada uno pues le vamos a asignar ya los voltajes correspondientes. 4, 5, 6, 7. Signo de igual. Y ahora sí, vamos con el branch 1, que dijimos que es este de acá. Y el sentido de la corriente está hacia arriba, no hay problema, pero a mí me importan las referencias, ¿no? Es E1 menos E4. E1 menos E4. Vamos con el branch 2, que es este de acá. Y está definido como más acá y menos. Entonces, este es el nodo de tierra, es 0, menos E2. Entonces, este es menos E2. El branch 3, que es este de acá, sería positivo este E3 menos E5. E3 menos E5. El branch 4 que tenemos, ¿en dónde lo tenemos? 3, se lo perdí, ¿dónde está el 4? Lo chiquito, no puse 4. Es el del nodo 6 y 7. Entre el 6 y el 7. Ah, ok, correcto, gracias. Lo perdí por un momento, entre el 6 y 7. Ok. Entonces, en este caso, el positivo es este y el negativo es este de acá. Entonces sería E6 menos E7. E6 menos E7. Para el branch 5, que es el que tenemos acá arriba, la referencia fue por acá, ese es positivo, ese es negativo, sería E1 menos E2. E1 menos E2. Para el branch 6, que es este que tenemos acá,
va en ese sentido, sería positivo y negativo, E3 menos E2. E3 menos E2. Para el branch 7, que es el que tenemos acá, voy a definir el sentido por acá, este es positivo, este es negativo, entonces va 0 menos E4. Queda menos E4. Vamos a hacerlo pequeño. Estamos en B7, B8, B9, B10, B11. B8, 9, B10, B11, igual. Ok, el branch 8, que es el que tenemos acá, yo definí este positivo y este negativo, entonces es 0 menos E5. Me queda como menos E5. El branch 9, que es el que se encuentra en esta zona, este es positivo, este es negativo, entonces va E6 menos E4. E6 menos E4. El branch 10, que es el que tenemos acá de este lado, definí positivo y negativo, sería 0 menos E7. Me queda como menos E7. El 11, que definí en esta zona, es positivo y negativo, me queda 0 menos E8. Menos E8. Branch 12 y branch 13. Listo. Entonces, voltaje 12, voltaje 13. Igual. Para el branch 12, que es el que tenemos acá, yo definí este como el positivo y este como negativo, sería E8 menos E5. Y finalmente para el branch 13, que es este de acá, yo definí este positivo y este negativo, sería E8 menos E7. E8 menos E7. Ok, entonces ya tenemos las ecuaciones de la ley de voltajes de Kirchhoff para las 13 ramas, para los 13 elementos. Entonces, por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar hasta aquí este ejercicio y lo seguimos viendo en la siguiente sesión. Es más, ustedes lo pueden terminar de realizar y comparamos cómo nos queda. ¿Vale? Sí, profe, está bien. Entonces, muchas gracias, jóvenes, por su asistencia. Voy a tener la grabación para que se quede puesta.